Hola, buenos días. Yo creo que todo el mundo tiene la sensación desde hace décadas que cada crisis que tenemos es más fuerte que la anterior. Parece que con cada crisis la situación de los trabajadores empeora y van perdiendo poder adquisitivo. Es la famosa frase que todos hemos oído ya de que los hijos viven ya peor que sus padres. Para mí esto tiene una explicación muy lógica y lo importante es que no es como una especie de fuerza sobrenatural que no podamos controlar, sino que se puede arreglar fácilmente y darle la vuelta a este asunto para que la vida de los trabajadores cada vez sea mejor. Y que sea mejor la situación de los trabajadores, de las empresas, de los pensionistas y de todo el mundo. Ya sabéis que yo creo que la economía es algo sencillo que tiene que entender todo el mundo. Por eso a los problemas que tenemos hay que buscarle causas sencillas y aplicarles soluciones sencillas. Las complicaciones se hacen para que a la mayor parte de la gente le vaya mal y que casi toda la propiedad de la riqueza se concentre en una minoría. Así que, ¿por qué cada crisis que hemos tenido parece y es más fuerte que las anteriores? Pues esto se debe a que a cada crisis llegamos con más gente arruinada de la que había en la crisis anterior. Para entender esto es muy importante ver claro que lo que llaman pensiones en realidad son subsidios a gente que lo ha perdido todo en una estafa piramidal. Quizá hayáis oído a algún jubilado que para quejarse de su pensión dice que a la gente que vive en la calle le dan 400 euros y a él le dan 900 euros, por ejemplo. Su queja es que porque por todo lo que pagó a la Seguridad Social durante toda su vida, pues en realidad solo le dan 500 euros, porque los primeros 400 euros digamos que los tiene asegurados todo el mundo, aunque no haya pagado. Así que él ve que todo su trabajo y su esfuerzo y su ahorro a lo largo de toda su vida no le ha traído los 900 euros que le ingresan todos los meses de pensión, sino solo 500. Y la realidad y lo triste y lo lamentable es que efectivamente esto es así. Porque tanto la persona que vive en la calle y cobra 400 euros, como el jubilado que cobra 900 o lo que sea, en realidad están cobrando un subsidio. La única diferencia es el importe del subsidio, pero los dos cobran un subsidio de los trabajadores porque lo han perdido todo y ya no tienen de qué vivir. Pensad en la vida de un trabajador cualquiera que se pasa décadas trabajando, paga cientos de miles de euros a la Seguridad Social ya teniendo en cuenta la inflación, y al llegar al día de la jubilación no tiene ni un céntimo a su nombre. Esto, que nos quieren hacer creer que es lo normal, pues en realidad es un disparate que se va a acabar antes o después y gobierne quien gobierne. Es decir, después de décadas, trabajando muchísimo y ahorrando muchísimo, que es el dinero que se le da a la Seguridad Social, la gente llega al día de su jubilación completamente arruinada. ¿Y de qué viven entonces? Pues la respuesta evidente parece ser que es que viven de su pensión, a la que tienen derecho porque han estado toda la vida trabajando y todo esto que nos cuentan. Pero la realidad es que esa persona llega al día de su jubilación completamente arruinada, sin un solo céntimo de todo ese dineral que le dio a la Seguridad Social durante décadas y décadas. Y el ingreso que se le da todos los meses del Estado, que recibe todos los meses del Estado, en realidad es un subsidio que se le da por estar completamente arruinado y no tener de qué vivir. Sé que esto es justo lo contrario de lo que nos han contado toda la vida, pero es que para solucionar muchos de los problemas que tenemos, si no todos, tenemos que hacer justo lo contrario de lo que nos han contado toda la vida. Como el número de pensionistas ha ido aumentando a lo largo de las décadas, y bueno, aumenta cada año, pues esto quiere decir que a cada crisis que llegamos tenemos más pensionistas que en la crisis anterior. Es decir, en cada crisis a la que llegamos, o que nos llega, o que nos traen, resulta que el número de personas arruinadas por haber llegado al día de la jubilación es mayor que en la crisis anterior. Y esto supone que cada vez que se llega a una crisis, los trabajadores tienen que pagar muchos más subsidios para mantener a muchas más personas que ya están arruinadas que en la crisis anterior. Como es evidente, cuantas más personas arruinadas tengan que mantener a los trabajadores, pues mayor es la carga que tienen y peor viven los trabajadores. Y también viven peor los jubilados porque son esas personas arruinadas que ya no tienen de qué vivir. Y que por tanto están recibiendo ese subsidio que le pagan los trabajadores. Vivir de un subsidio es algo muy triste. Y por eso lo peor que se puede hacer es intentar ocultar esta realidad. Porque si la sociedad sigue sin querer ver este problema, el problema seguirá creciendo cada día. Y a cada crisis que lleguemos, o que nos traigan, llegaremos con más personas jubiladas. Es decir, a cada crisis que lleguemos en el futuro, llegaremos con más personas arruinadas. Y por tanto el esfuerzo que tendrán que hacer los trabajadores será cada vez mayor. Por eso, si no cambiamos esto, ya sabemos hoy que cada crisis que nos venga en el futuro será peor que las anteriores y que las condiciones de los trabajadores se irán deteriorando cada vez más, por tener que pagar cada vez más subsidios a más gente. Por ejemplo, en alguna de las crisis que tuvimos hace X años, había 1 millón de personas arruinadas. Unos años después llegó la siguiente crisis y ya había 4 millones de personas arruinadas. En la siguiente crisis el número de personas arruinadas subió a 6,
luego a 8, y ya tenemos 9 millones de personas arruinadas, que son los 9 millones de jubilados. Esto supone que en la primera crisis de este ejemplo que hemos puesto, los trabajadores tenían que mantener a 1 millón de personas arruinadas. Y eso es mucha carga, porque mantener a 1 millón de personas arruinadas es mucho mantener. Pues imaginaos la carga que tienen ya los trabajadores, que tienen que mantener ahora a 9 millones de personas arruinadas, que lo han perdido todo en una estafa piramidal y que necesitan ese subsidio para vivir. Yo creo que a las personas que ya lo han perdido todo en esta estafa piramidal hay que seguir pagándoles ese subsidio que llaman pensión. Pero para poder hacerlo, lo peor que se puede hacer es intentar mantener el sistema actual. Hace ya años que creo que afortunadamente toda la población ve que hay un problema muy serio con el sistema de pensiones. Pero el problema sigue aumentando porque las soluciones que se proponen, y las que se aplican sobre todo, lo que buscan es mantener el sistema actual como si ese fuese el objetivo. Pero no es así. O se mantiene el sistema o se mantienen las pensiones. Pero las dos cosas es imposible. Si mantenemos el sistema nos quedaremos sin pensiones y para mantener las pensiones hay que acabar con el sistema actual. Porque mantener el sistema actual solo va a traer más ruina a más gente, que llegará al día de su jubilación habiéndolo perdido todo, como pasa hasta ahora, y teniendo que vivir de un subsidio, con lo triste que es eso y el ataque a la dignidad humana que supone. Por eso el sistema actual de pensiones no solo no hay que intentar mantenerlo, sino que hay que desmontarlo y acabar con él lo antes posible. Porque la única forma de que los hijos y los nietos puedan seguir pagando esos subsidios a sus abuelos que ya lo han perdido todo, es empezar a enriquecer urgentemente a los hijos y a los nietos pasando lo antes posible al sistema de capitalización. Pasar al sistema de capitalización es la única forma de que los abuelos puedan seguir cobrando sus subsidios, gracias al enriquecimiento acelerado que supondrá para sus hijos y para sus nietos, que por supuesto tendrán una vida económicamente muchísimo mejor que la que tienen ahora y muchísimo mejor que la de sus abuelos. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo, nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.